Pasamos a la siguiente conferencia y es Carlos Echeverría Arjonilla con el tema estudio por medio de PCBT de un flujo compresible bifásico con un medio granular en un tubo vertical. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a platicar acerca de algunos resultados obtenidos en mi investigación doctoral. Esta investigación la he realizado tanto en el Instituto de Ingeniería como en la Facultad de Ciencias, y el equipo de trabajo está conformado por el maestro Porta, la doctora Stern y el doctor Guzmán. La motivación del trabajo nace de la dinámica y distribución de partículas en un flujo rápido en un tubo, es decir, la formación de patrones complejos que varían en la posición y en el tiempo y su efecto en la presión y velocidad del mismo. La formación de hidratos de metano se sabe que está vinculada a la presencia y de dinámica de esta distribución de partículas, que son o que pueden ser puntos de nucleación que forman hidratos de metano. En particular, en México, en las costas del Golfo de México, se tienen arenas no consolidadas que al momento de realizar una perforación para extraer gas natural, el flujo principal viene acompañado de partículas del suelo marino. Estos son ejemplos de hidratos de metano. Este es un ejemplo en campo, que es un taponamiento considerable. Y aquí se puede ver un estudio donde se accidenta una tubería y se estudia cómo va creciendo este hidrato de metano a lo largo del tiempo. No hay información al respecto directa de las partículas y la formación del hidrato de metano, pero se sabe que sí está vinculada. Por otro lado, en la revisión de la literatura especializada, encontramos que Barsky nos habla que existen muchos estudios de flujos bifásicos, en particular, únicamente tratando sólidos monodispersos. En estos estudios, como en reactores químicos o risers, sistemas recirculantes de partículas, no se consideran partículas polidispersas. Sin embargo, lo que nos dice Barsky es que al ser estas partículas no son realmente monodispersas, son polidispersas, y se tiene que considerar este hecho porque existe una interacción de estelas hidrodinámicas producida por los diferentes tamaños de las partículas. En particular, se sabe que zonas de baja presión producidas por las estelas hidrodinámicas pueden favorecer la formación de aglomerados. La mayoría de los estudios, o más bien casi todos los estudios, son para flujos incompresibles. Esto no se puede relacionar directamente con el caso de los hidratos de metano, debido a que son compresibles, pero si llevamos la información de estas aglomeraciones, podríamos pensar que la existencia de aglomerados que viajan en la tubería podrían favorecer la formación de estos hidratos de metano. No he encontrado información en la literatura que hable de un problema que sea similar al de los hidratos de metano o completo en el caso compresible. Sin embargo, en los estudios experimentales sí he encontrado que los experimentos no superan las velocidades de flujo de 40 metros por segundo, que difiere mucho a lo que es la extracción de gas natural. Es por lo que el objetivo del trabajo es estudiar la dinámica de interacción gas-partícula, partícula-partícula y partícula-tubo en un flujo de aire sembrado con partículas polidispersas, compresible y turbulento en un ducto vertical de gran longitud. Para esto, lo que yo propuse es utilizar la técnica de velocimetría por sombras de partículas, o PSB, para estudiar directamente la dinámica de las partículas. Esta técnica es similar a PIB, con la diferencia de que aquí obtenemos la información de los trazadores a partir de la sombra de los mismos. Y usualmente estas técnicas se utilizan para poder hablar a partir del movimiento de los trazadores, decir algo respecto a la velocidad del flujo. Aquí lo que yo estoy proponiendo es estudiar directamente con la técnica la dinámica de las partículas. Pensando en las necesidades de la técnica, nos vimos a la tarea de construir un experimento. Este es el experimento ya montado en el edificio 8 del Instituto de Ingeniería. Aquí está el ducto vertical, es de acrílico de 1 pulgada, y le pueden poner play, por favor. Y aquí se muestra un video que fue parte de los diseños para poder imaginarnos cómo iba a funcionar la técnica. Bueno, en el video se veía una base que
que tiene una cámara de alta velocidad a la derecha y del lado izquierdo es un LED de alta potencia. ¿Sí? ¿No? Vamos a ver si se puede, 2 segunditos. O sea, sin el video sí funciona, pero sin la presentación no. Sí. Bueno, ahí está. Esta base es el sistema óptico, que es la cámara rápida, el LED de alta potencia, el LED es pulsado para tener una resolución temporal alta. Bueno, esa base se coloca sobre la plataforma que está entre esas patas y esta base nos permite poder desplazar hacia adelante y hacia atrás el sistema óptico para estudiar distintos planos en el interior del tubo. Después de estudiar una altura, la plataforma se desliza hacia arriba o hacia abajo para estudiar el siguiente punto de interés, que es básicamente lo que está aquí. Este es el diagrama experimental completo del experimento, donde se cuenta con un tanque de almacenamiento, el compresor, un medidor de flujo másico, una válvula que nos permite regular la presión en el experimento, una cámara para inyectar las partículas que queremos estudiar, 4 puertos de medición para presión y temperatura a lo largo de los 5.7 metros de altura que tiene la tubería de acrílico en 1 pulgada y finalmente un separador ciclónico para recapturar las partículas que estamos utilizando. Además, se cuenta con un adquisidor de datos, un control para la iluminación del LED y la cámara de alta velocidad y un control para inyectar las partículas que se van a estudiar, que les voy a mencionar más adelante. Esta es la base de la cámara LED. Esta alineación es crítica para que funcione la técnica y se consiguió tener un error estimado en la alineación del eje óptico menor a las 5 micras. Así es como se ve un patrón de referencia impreso en un acetato en el interior del tubo de acrílico. Como se puede ver, aquí tenemos efectos todavía de la curvatura del tubo, sin embargo no es significativo y podemos realizar la visualización correctamente. Para poder inyectar las partículas, nos vimos a la tarea de diseñar y construir una cámara de inyección de partículas, que es esta. Esta funciona con un tornillo sin fin que empuja las partículas al flujo principal. Este motor sin fin lo controlamos con un motor a pasos que nos permite tener un muy buen control de las revoluciones por minuto. Esta es la caracterización de los flujos másicos para diferentes revoluciones por minuto del sin fin. Aquí podemos ver que tenemos muy buenos ajustes y en particular a nosotros la línea que nos interesa es para 300 revoluciones por minuto del sin fin porque es el flujo másico que deseamos. Para esta línea se tiene un flujo másico de 4.55 gramos por segundo con un error del 0.2%. Este es un excelente resultado. Para hacer estas pruebas y para el resto de los experimentos se utilizó un flujo medio granular, que son partículas de vidrio, que tienen un diámetro que va de 0.1 a 0.4 milímetros. Este resultado, ahorita estamos buscando la patente para este sistema de inyección de partículas. Después hicimos una caracterización del flujo de aire sin partículas con los datos obtenidos del medidor de flujo y los puertos de medición de presión y temperatura. Caracterizamos 7 aperturas de válvula, con lo que logramos, en los casos de presión mayor, tener velocidades inclusive supersónicas. Sin embargo, pues como dice mi objetivo, el caso de interés es para que sea compresible, no en el caso extremo. Esto combinado con las 300 revoluciones por minuto del sin fin, nos da una fase sólida del 14%. Y a partir de ahorita les voy a hablar de este caso en particular. Lo que les voy a mostrar son las grabaciones obtenidas a 10 centímetros del primer puerto de medición en la parte de abajo del experimento. ¿Le pueden poner play, por favor? Este es el resultado del video de las partículas. Este se tomó en medio del tubo. La frecuencia de grabación es de 7200 cuadros, con separación temporal entre cuadros de 500 nanosegundos. El total del experimento dura apenas 2.67 segundos. Como pueden ver, se tiene una baja densidad de partículas.
Es por esto que la técnica de PSB no puede ser utilizada directamente, ya que, al igual que PIB, utilizan la correlación cruzada para poder obtener resultados adecuados. Entonces, decidimos cambiar el esquema y realizar seguimiento de partículas. Y por eso renombramos la técnica como velocimetría por seguimiento por sombras de partículas, o PSTB. Para poder realizar un correcto seguimiento de partículas es necesario adecuar las imágenes. Estos son cuadros contiguos y aquí se puede ver que los cambios de intensidad son significativos. Entonces, se desarrolló una técnica parecida a las técnicas que se utilizan en microscopía de barrido láser confocal para adecuar las imágenes y poder realizar un seguimiento adecuado de las partículas, como se puede ver aquí. Del resultado de todos los cuadros del video que les acabo de mostrar, estas son todas las velocidades obtenidas, después de hacer un filtrado físico para eliminar los vectores espurios y no deseados. Al mismo tiempo que introdujimos las partículas en el flujo principal, se obtuvieron las lecturas de los medidores de presión y de temperatura, en donde encontramos que se tienen estos picos que coinciden en el tiempo para ambas lecturas, para presión y temperatura en todos los puertos de medición. Ahora estamos seguros que estos picos se deben exclusivamente a la presencia del medio granular. No sabemos todavía a qué exactamente se debe, pero sí a que están relacionados directamente a la presencia del granular. Seguimos trabajando en obtener información concluyente. De las mediciones realizadas se obtienen estos histogramas, en donde hay una información que es contradictoria o contraintuitiva. Aquí podemos ver que el promedio obtenido para las velocidades a partir de los transductores de presión, temperatura y flujo másico es menor que la velocidad promedia obtenida para las partículas que se estudiaron. Esto creemos que se puede deber a que los transductores están midiendo en la vecindad de la pared y la medición de las partículas se realizó en la mitad del tubo. Entonces, usualmente lo que uno hace es que a partir de una medición puntual puede aventurarse y hablar al respecto de las propiedades del flujo a lo largo de la tubería. Pero este es un caso en donde tenemos que tener más cuidado para poder hacerlo. Sin embargo, a este hecho, utilizando los valores máximos y mínimos obtenidos, se pueden calcular números de Reynolds para la partícula que van de 30 a 300, lo cual ya nos empieza a permitir hablar de las estelas hidrodinámicas. Y para el flujo de aire se tiene un Reynolds que es del orden de 70,000. Esto ya nos habla que es en efecto un flujo turbulento, compresible. El gran problema con el que nos encontramos actualmente es que la mayor parte de los estudios que se realizan de flujo alrededor de objetos utilizan un flujo laminar y el objeto quieto. Entonces, nosotros tenemos un flujo compresible, turbulento, y la partícula se mueve a una velocidad similar a la del flujo. Entonces, actualmente en lo que estamos trabajando es en investigar cómo podemos saber más acerca de la estela hidrodinámica para eventualmente poder dar información de la dinámica de las partículas o la interacción. Para terminar, se diseñó y construyó un experimento versátil para estudiar flujos bifásicos gas sólido en regímenes extremos. Se desarrolló e implementó exitosamente la técnica PSTB para este tipo de flujos, incluyendo la metodología completa, que esta es una parte importante porque no es fácil analizar. Se obtuvieron mediciones de los números de Mach promedio para diferentes posiciones y diferentes velocidades de flujo. Se diseñó y construyó un sistema de inyección de partículas para condiciones extremas que es al menos un orden de magnitud superior a lo que se reporta en la literatura. Ahora podemos estudiar diversos casos como lo es interacción partícula-estructura, partícula-fluido y colisiones. Y pues ya les mostré resultados preliminares de estas interacciones, partícula-partícula y gas-partícula, aunque seguimos trabajando en obtener más resultados. Y por último les quiero mostrar cómo se ve la instrumentación del experimento. Aquí está la cama de partículas con su control. En esta ocasión tratábamos de grabar de manera directa a ver si podíamos observar algo en el interior del tubo. Este es el sistema que controla los pulsos de iluminación del LED de alta potencia y el sistema de adquisición de datos, y la base y la cámara conectadas y colocadas en la plataforma y la base. Y por mi parte eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.